Hola, buenos días. Bueno, pues antes de empezar, un par de anuncios. Recordaros las reuniones que tenemos durante la semana. El martes a las 7:30 tenemos esa reunión a través de Zoom, para la cual recibís un enlace, los que estáis en la lista. Y el jueves a las 7 pues tenemos el estudio retransmitido a través de YouTube. Si estáis suscritos, pues os avisará el dispositivo. Y si no, pues también recibiréis un enlace. Y bueno, recordaros que no estamos recogiendo ofrendas para evitar mayores problemas, pero tenemos, los que todavía queráis dar vuestras ofrendas a través, por dinero, no hacerlo por banco, pues hemos dejado allí una cajita al fondo para que podáis ofrendar si queréis, ¿vale? Bien, pues vamos a comenzar el culto. Vamos a hacerlo como siempre leyendo la palabra de Dios. Vamos a leer el Salmo 44. Salmo 44. Pues dice así la palabra de Dios en este salmo. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado, la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo, y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos, y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo, y para siempre alabaremos tu nombre. Pero nos has desechado, y nos has hecho avergonzar, y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo, y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero, y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí, y la confusión de mi rostro me cubre. Por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti, y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantases en el lugar de chacales, y nos cubrieses con sombra de muerte. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios, o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón, pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo, y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y revívenos por causa de tu misericordia. Vamos a orar. Señor y Dios, nos acercamos a ti con reverencia, con humildad, sabiendo que estamos ante ti, ante el único Dios, ante un Dios 3 veces santo, el Dios que no tiene principio ni fin, el que ha hecho todas las cosas, nuestro Creador, un Dios que no admite el pecado en su presencia. Y aquí estamos, Señor, nosotros, criaturas tuyas, que hemos sido rebeldes a ti, pero también, Señor, sabemos que nos acercamos a ti, cubiertos por la sangre de Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres, el que hizo posible que nosotros, siendo pecadores, pudiésemos estar delante de ti y tener nuestra relación restaurada contigo. Señor, te agradecemos tanto lo que Jesucristo vino a hacer aquí a la tierra, como Él, siendo Dios, se humilló, se hizo hombre y dio su vida para que nosotros pudiéramos tener perdón de pecados y vida eterna. Gracias porque Él cumplió toda la ley en su vida y Él recibió el castigo que nosotros merecíamos. Y por ello, Señor, ahora estamos
delante de ti, confiados, sabiendo que tú ya no nos castigas, todo el castigo fue sobre Él, y ahora hemos entrado en tu familia, somos tus hijos, y aunque en este mundo tengamos dificultades y aflicción, sabemos que nos espera la gloria contigo. Señor, te damos gracias por podernos reunir, aunque no somos todos los que componen este cuerpo, pero aquí estamos y gracias por las posibilidades que nos das de poder estar de alguna manera en contacto con los que están en su casa. Queremos honrarte esta mañana, Señor, queremos darte la gloria, queremos agradecerte todas tus bendiciones y queremos escuchar con atención tu palabra. Pedimos que tú nos guíes, que nos llenes de tu espíritu y que todas las cosas que hagamos hoy sean para tu gloria. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén. Bien, como sabéis, seguimos sin cantar por precaución, así que en lugar de eso vamos a recitar, voy a leer uno de los himnos que cantaríamos hoy. Este himno a la Trinidad, te loamos, oh Dios. Pues así dice: te loamos, oh Dios, con unánime voz, pues en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos. Cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos. Bendito Señor. Te loamos, Jesús, pues tu trono de luz tú dejaste por darnos salud en la cruz. Te damos loor, Santo Consolador, pues nos llenas de gozo y santo valor. Unidos load a la Trinidad, que es la fuente de gracia, poder y verdad. Aleluya, te alabamos. Cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos. Bendito Señor. Buenos días. Vamos a elevar al Señor una oración de confesión. La podéis encontrar en el boletín. No estamos imprimiendo el boletín, pero todos lo estáis recibiendo en vuestros dispositivos. Igualmente vamos a proyectarla. Está basada en el Salmo 100. Dios y Padre nuestro, toda tu creación te adora. La obra de tus manos proclama tu grandeza. Y nosotros, la corona de esa creación, necesitamos que se nos recuerde constantemente que debemos hacerlo. Hoy venimos ante ti a confesar esta pecaminosa realidad. Al desplazarte del centro de la vida, nos alabamos a nosotros mismos. Buscamos cualquier ocasión para darnos notoriedad, para publicar nuestras supuestas bondades, nuestras buenas obras, nuestra fingida piedad, nuestra forzada religiosidad. No consideramos en su debida magnitud lo que implica que seas nuestro creador y por lo tanto a quien debemos lo que somos, a quien nos debemos someter, a quien debemos seguir, sino que con demasiada frecuencia te tenemos como a un lacayo, un camarero, un lazarillo que ha de estar siempre dispuesto para cumplir nuestros antojos. Te insultamos al adorarte mayormente con actos prescritos, con ritos acostumbrados, mientras que nuestros corazones están distantes, apáticos, fríos y ensimismados. Venimos ante ti sin la debida acción de gracias, como quienes merecen lo que desean, como quienes tienen derecho a que les saques de problemas, los tengas satisfechos y no interfieras en sus vidas con ninguna demanda. Porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, hoy venimos a pedirte una vez más que perdones este recurrente pecado, que cambies nuestras mentes y limpies nuestros pensamientos, que deshagas nuestra maldad, alejes de nosotros nuestra culpa y nos mantengas siempre a tu lado. Amén. Y el Señor responde a quienes vienen con corazones contritos y arrepentidos, con palabras de promesa de perdón y de una comunión renovada, como podemos encontrar en Jeremías,
capítulo 32, versículo 41, después de anunciar el juicio sobre su pueblo por su pecado, él dice, y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Encontremos consuelo para nuestros corazones en esta promesa. Continuando con nuestra lectura de la Confesión de Fe Bautista de 1689, vamos a llegar hoy al capítulo 18 y vamos a leer los párrafos 1 y 2, que tratan de la seguridad de la gracia y de la salvación. Y dicen así estos dos párrafos. Aunque los creyentes que lo son por un tiempo y otras personas no regeneradas vanamente se engañen a sí mismos con esperanzas falsas y presunciones carnales de hallarse en el favor de Dios y en el estado de salvación, pero la esperanza de ellos perecerá. Sin embargo, los que creen verdaderamente en el Señor Jesús y le aman con sinceridad, esforzándose por andar con toda buena conciencia delante de Él, pueden en esta vida estar absolutamente seguros de hallarse en el estado de gracia y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios. Y tal esperanza nunca les avergonzará. Esta certeza no es una mera persuasión conjetural y probable, fundada en una esperanza falible, sino que es una seguridad infalible de fe basada en la sangre y la justicia de Cristo reveladas en el Evangelio. Y también en la evidencia interna de aquellas virtudes del Espíritu a las cuales se les hacen promesas y en el testimonio del Espíritu de adopción, testificando con nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Y como fruto suyo, mantiene el corazón humilde y santo. Amén. Estas cosas creemos. Ya ha dicho nuestro hermano Alberto que no, por precaución, estamos limitándonos en nuestra adoración por medio de los cánticos, así que nuevamente no vamos a poder cantar, pero sí quisiera presentaros un himno que es de reciente creación. Lo podéis encontrar con su letra y música en la página de YouTube de Santiago Míguez de la Rosa. Seguramente habréis recibido algún enlace. Y es un himno que recoge lo que conocemos como los 5 puntos del calvinismo, este compendio de doctrina de la salvación del Señor. Y quisiera leerlo. Presentar un himno de esta manera sin poder cantarlo es un poco extraño, pero creo que tiene un valor tremendo. Y os animo a ir a esa página, a ese canal de YouTube, Santiago Míguez de la Rosa, y escucharlo y aprenderlo. Algún día lo aprenderemos y lo cantaremos. Y dice así, la primera estrofa que tiene que ver con la depravación del hombre, dice, no quiero ni busco su rostro, mi ser es contrario al Señor. Delante de Dios no me postro, aun siendo del amo deudor. Sería mi fin el infierno si no me llegara a cambiar la gracia de un Dios fiel y tierno. No puedo dejar de pecar. La segunda estrofa tiene que ver con la elección de pura gracia del Señor. Y dice lo siguiente, sé que en su elección libremente mi Dios me apartó para sí. Él la designó eternamente. No fue porque viera algo en mí. A mí, pecador, fue propicio. Su gracia fue incondicional. Su amor nunca tuvo un inicio. No puede tener un final. La tercera estrofa tiene que ver con la obra del Señor. Por su iglesia, Jesucristo murió por aquellos que el Padre le dio. Y esto es lo que dice la tercera estrofa. Jesús redimió con su muerte a todo el que el Padre le dio. Y así su justicia revierte el mal que el pecado causó. Su iglesia compró con su vida y así definió la expiación. Su llaga curó nuestra herida, no solo ofreció curación. La cuarta estrofa tiene que ver con el llamamiento eficaz que hace el Señor a aquellos que el Padre escogió en la eternidad
y que el Hijo redimió muriendo en la cruz por ellos. El Espíritu Santo obra en sus corazones, los llama, los regenera. Y dice esta estrofa: su espíritu muestra el pecado y así el ciego al fin puede ver. A aquellos que el Padre le ha dado, Jesús no los ha de perder. Su gracia nos fue irresistible, su voz nos abrió el corazón, haciendo eficaz, no posible, creer y obtener salvación. Y la última estrofa tiene que ver con lo que llamamos la perseverancia de los santos o la preservación de los santos. Y dice así: Dios no cambiará su decreto, me preservará hasta el final. Y al ver que Él es Dios, estoy quieto, pues no me herirá ningún mal. Me hará persistir, Él me afirma, su mano me protegerá. Lo que Él empezó, lo confirma. Por gracia, mi fe sostendrá. Amén. Quiero al Señor que pronto podamos cantar este y otros himnos que den gloria al Señor y que animen nuestros corazones. Vamos a, antes de leer la palabra del Señor y meditar en ella, vamos a pedir que el Señor nos bendiga. Oremos. Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, queremos darte gracias por este tiempo en que podemos estar aquí en tu presencia, en esta santa convocación. Señor, nos gozamos de vernos los unos a los otros, pero sobre todo nos gozamos de estar en tu presencia, de que tú estés en medio de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú no solamente nos escogiste, nos redimiste, nos llamaste a ser tuyos, sino que has querido quedarte con nosotros. Tú quieres hacer de pecadores como nosotros un pueblo. Quieres, Señor, estar en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, en nuestras voluntades. Quieres, Señor, que nos deleitemos en ti y en todas las cosas que tú das de manera abundante a tu pueblo. Y, Señor, entre esas, tú ya desde el principio de los tiempos instituiste que la humanidad, y especialmente tu pueblo redimido, dedique un día a la contemplación del Dios que ha creado todas las cosas, del Dios que ha redimido a pecadores como nosotros, del Dios que está formando un pueblo, una iglesia a lo largo de los siglos, del Dios que está siempre a nuestro lado, del Dios que nos está transformando, nos está haciendo dejar a un lado todo ese pecado que te ofende tanto y que nos daña tanto y que molesta a quienes están a nuestro alrededor. Y, Señor, ese trabajo, esa obra de santificación, ese pulirnos, ese hacernos cada día más como tu Hijo, lo haces con tu palabra. Y por eso te damos gracias, Señor, por tenerla delante de nosotros. Gracias por todas aquellas generaciones de hombres que la han protegido, que la han traducido, que la han copiado, que se han asegurado de que llegase a las siguientes generaciones. Gracias te damos, Señor, por aquellos que la han traído a nuestro país en otro tiempo, a hurtadillas, en otro tiempo, Señor, no de una manera abierta como podemos hacerlo nosotros, pero tú, Señor, has querido que así llegue hasta nosotros. Gracias por este libro, no por el papel y la tinta, sino por su contenido. Gracias te damos, Señor, porque nos das también el Espíritu Santo para poder entenderlo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en esta mañana. Gracias por darnos la oportunidad de entrar en una porción de la Escritura que tiene que ver con cosas que sucedieron hace tantísimo tiempo, pero esperamos, Señor, que tú también nos ayudes a entenderla de una manera que la apliquemos a nuestros corazones, porque también habla de nosotros, habla de nuestras realidades, habla de los peligros que nos rodean y quién sabe, Señor, si de las enfermedades que estamos padeciendo como iglesia, el descuido de tus cosas, el automatismo con el que vivimos nuestra experiencia espiritual cada día y que como lo vivimos como iglesia. Oh Señor, despiértanos, danos el buscarte, el llenarnos solo de ti, el no desear otra cosa, sino comunión contigo y también con tu iglesia. Queda con nosotros, Señor, bendice a aquellos que están escuchando este mensaje desde sus casas, Señor. Gracias por el sacrificio que hacen para que otros podamos estar aquí.
Gracias, Señor, porque nos has preservado durante todos estos meses de reclusión. Y gracias, Señor, porque miramos adelante al día, no ya en que podamos de nuevo reunirnos aquí, sino aquel día futuro en el que podamos reunirnos con todos los santos de todos los tiempos, ya alejados del pecado y sus consecuencias, alejados ya de todas las limitaciones, Señor, que nos impiden tener una adoración como la que tú te mereces y como la que nos da gozo en nuestros corazones. Mientras tanto, Señor, queremos ser, que nos encuentres en el servicio a ti, en dar a conocer a otros la verdad, en vivirla y, Señor, en recoger el fruto de esa obra que tú estás haciendo en nosotros. Bendícenos pues, te necesitamos y te lo suplicamos, por tanto, todo en el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, en esta mañana vamos a retomar nuestros estudios del libro de Isaías. Llevamos, creo que ya un año en que cuando hacemos series de estudios de libros como el de Isaías, que son amplios, extensos, pues en ocasiones paramos en un punto adecuado del libro, en una sección adecuada del libro. Hemos estado, entre otras cosas, terminando de estudiar el Evangelio de Mateo, la epístola a los Gálatas y alguna serie más corta. Así que ahora volvemos. Yo no pretendo que os recordéis lo último que estuvimos viendo. Yo mismo tendría problemas si no mirase a mis propias notas. Pero habíamos terminado el capítulo 27 y hoy vamos a entrar en esta nueva sección del libro que comienza en el capítulo 28 y que llegará hasta el capítulo 35. Realmente tendríamos que ver este capítulo y el siguiente como una unidad, pero por el bien de todos vamos a hacerlo en dos partes. Pero no olvidéis eso, que tendríamos que verlo como una unidad. Así que si ya lo tenéis en vuestras Biblias, vamos a leer. Yo lo haré desde la Nueva Versión Internacional en castellano. Isaías capítulo 28. Ay de la altiva corona de los borrachos de Efraín, de la flor marchita de su gloriosa hermosura, que está sobre la cumbre de un valle fértil. Ay de los abatidos por el vino. Mirad, el Señor cuenta con alguien que es fuerte y poderoso. Este echará todo por tierra con violencia, como tormenta de granizo, como tempestad destructora, como tormenta de aguas torrenciales, como torrente desbordado. La altiva corona de los borrachos de Efraín será pisoteada. Esa flor marchita de su gloriosa hermosura sobre la cumbre de un valle fértil será como higo maduro antes de la cosecha. Apenas alguien lo ve y lo tiene en la mano, se lo traga. En aquel día el Señor Todopoderoso será una hermosa corona, una diadema gloriosa para el remanente de su pueblo. Él infundirá espíritu de justicia al que se sienta en el tribunal y valor a los que rechazan los asaltos a la puerta. También sacerdotes y profetas se tambalean por el vino, trastabillan a causa del licor, quedan aturdidos con el vino, tropiezan a causa del licor. Cuando tienen visiones titubean, cuando toman decisiones vacilan. Sí, regadas de vómito están todas las mesas y no queda limpio ni un solo lugar. ¿A quién creen que están enseñando? ¿A quién le están explicando su mensaje? ¿Creen que somos niños recién destetados que acaban de dejar el pecho? Niños que repiten A, B, C, D, E, A, E, I, O, U, un poquito aquí, un poquito allá. Pues bien, Dios hablará a este pueblo con labios burlones y lenguas extrañas. Pueblo al que dijo, este es el lugar de descanso, que descanse el fatigado. Y también, este es el lugar de reposo. Pero no quisieron escuchar. Pues la palabra del Señor para ellos será también A, B, C, D, E, A, E, I, O, U, un poquito aquí, un poquito allá.
para que se vayan de espaldas cuando caminen y queden heridos, enredados y atrapados. Por tanto, gobernantes insolentes de este pueblo de Jerusalén, escuchad la palabra del Señor. Vosotros decís, hemos hecho un pacto con la muerte, hemos hecho una alianza con el sepulcro. Cuando venga una calamidad abrumadora, no nos podrá alcanzar, porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio y del engaño nuestro escondite. Por eso, dice el Señor Omnipotente, yo pongo en Sión una piedra probada, piedra angular y preciosa para un cimiento firme. El que confíe no andará desorientado. Pondré como nivel la justicia y la rectitud como plomada. El granizo arrasará el refugio de la mentira y las aguas inundarán el escondite. Se anulará el pacto que hicisteis con la muerte. Quedará sin efecto vuestra alianza con el sepulcro. Cuando venga la calamidad abrumadora, a vosotros os aplastará. Cada vez que pase, os arrebatará. Pasará mañana tras mañana, de día y de noche. La comprensión de este mensaje causará terror absoluto. La cama es demasiado estrecha para estirarse en ella. La manta es demasiado corta para envolverse en ella. Sí, el Señor se levantará como en el monte Perazín, se moverá como en el valle de Gabaón para llevar a cabo su extraña obra, para realizar su insólita tarea. Ahora bien, dejad de burlaros, no sea que se aprieten más vuestras cadenas, porque me ha hecho saber el Señor Todopoderoso, acerca de la destrucción decretada contra todo el país. Escuchad mi voz, prestad atención, oíd mi palabra. Cuando un agricultor ara para sembrar, ¿lo hace sin descanso? ¿Se pasa todos los días rompiendo y rastrillando su terreno? Después de que ha emparejado la superficie, ¿no siembra el eneldo y esparce comino? ¿No siembra trigo en hileras, cebada en el lugar debido y centeno en las orillas? Es Dios quien lo instruye y le enseña cómo hacerlo. Porque no se trilla el eneldo con rastrillo, ni sobre el comino se pasa una rueda de carreta, sino que el eneldo se golpea con una vara y el comino con un palo. El grano se tritura, pero no demasiado, ni tampoco se trilla sin descanso. Se le pasan las ruedas de la carreta, pero los caballos no la trituran. También esto viene del Señor Todopoderoso, admirable por su consejo y magnífico por su sabiduría. Amén. Bueno, pues este capítulo 28 comienza con una profecía, una nueva sección del libro de Isaías. Lo último que habíamos visto se suele conocer como el Apocalipsis de Isaías, desde el capítulo 24, versículo 1, hasta el final del capítulo 27. Se habla de aquello que habría suceder de ese Apocalipsis para el pueblo del Señor. Y ahora, de nuevo, a partir del capítulo 28 y hasta el capítulo 35, versículo 10, nos lleva de nuevo a los problemas inminentes que está a punto de vivir Judá, el reino del sur, a causa de la amenaza del imperio asirio que está en el norte. Antes de entrar en el estudio del propio pasaje, por así decir, línea a línea, es importante que hagamos un poquito de contexto. Lo primero que tenemos que ver es que hasta aquí Isaías ha estado predicando, ha estado profetizando durante el reinado del rey Acaz. Ahora hay un nuevo rey que se llama Ezequías. Ezequías está ahora sentado en el trono. Básicamente, comparado con esos reyes malvados que tuvo Israel, este sería lo que podríamos decir un buen rey. No obstante, no fue un hombre de Dios en el sentido de un hombre de piedad. De hecho, intentó hacer una alianza con Egipto. Y aquí no tenemos un mapa, pero cuento con vuestra imaginación. Tenemos que pensar en
en el reino del sur. Recordad, mucho tiempo antes se dividió Israel, quedaron 10 tribus en el norte, debajo quedó Judá, más abajo está Egipto, a donde el Señor dijo que jamás volviesen, que no fuesen allí en busca de ayuda de caballos, de carros, del ejército, que no hiciesen alianzas con ellos. Bueno, entonces, ahora, como digo, está Isaías hablando a Judá, por encima está el reino de Israel, también se le llama Efraín. Si os dais cuenta, comienza hablándose en este capítulo de Efraín. Efraín no es una de las 12 tribus, pero es un hijo de José, al cual se le dio una doble porción. Entonces, como es una de las tribus más numerosas del reino del norte, muchas veces al reino del norte se le llama Israel o se le llama Efraín. Eso para no confundir. Y la capital es Samaria. Así que tenemos aquí Judá con la capital Jerusalén, abajo está Egipto. Aquí está Israel o lo que queda de ellos con su capital en Samaria. Por encima estaba otro pequeño reino, pero que molestaba bastante, que era Siria, y por encima el gran imperio de Asiria. ¿Vale? Entonces, Judá está amenazado por Israel y por los sirios, y por momentos intenta hacer alianzas con Egipto para que le protejan, por momentos hace alianzas con Asiria para que le quiten ese problema casi, diríamos, doméstico. Así que ese es un poco el contexto. Bueno, pues como digo, Ezequías, que está en el trono, podría tener algunas buenas cualidades, pero deshonra a Dios y su palabra, haciendo una alianza con Egipto para intentar evitar el ataque de sus vecinos del norte. Esto acabó en un desastre. Siempre que nosotros hacemos alianzas humanas, nos puede ir bien por un tiempo, nos puede dar un sentido de seguridad, podemos pensar que nuestros problemas están resueltos de esa manera, pero tarde o temprano, si no confiamos en el Señor, si ponemos nuestra confianza en la carne, pues cosecharemos los resultados. Y vemos como en esta porción, comenzando en el capítulo 28 y hasta el 35, la labor del profeta es de nuevo decirle que no está ahí la pervivencia de Judá, solo en confiar en el Señor. Cualquier alianza que hagáis vendrá al final contra vosotros. Y vemos como el intento de Ezequías por sublevarse contra Egipto ocurriría en el año 701 a.C. Y lo que ocurre aquí, ¿sabéis en las películas lo que es un flashback, verdad? O sea, es como si estamos viviendo hoy, que es 7 de junio del 2020, y de repente, para ver algo de mi juventud, nos vamos 20 años atrás y a veces se ve como en blanco y negro. De alguna manera se nos hace ver que esto es algo que ocurrió antes. Bueno, pues esto, el reino del norte, Israel, había sido llevado al exilio a Siria en el año 722 a.C. Pero aquí vemos cómo Isaías se retrotrae 20 años atrás. ¿Por qué? Porque lo que él va a hacer es para Judá. El reino del norte ya no existe, apenas queda un reducto ahí en Samaria, ese remanente que el Señor mantiene ahí todavía, pero el reino del norte ha desaparecido. Y para denunciar a Judá, al pueblo del Señor, lo que hace es decirle, mirad lo que les pasó a los del norte. ¿Sabéis que esto es una técnica muy buena cuando nosotros queremos hacer ver a una persona de algo que está haciendo mal o algo que ha hecho mal? Le contamos una historia y decimos, fíjate tú, fulano, mira lo que ha hecho, cómo se ha comportado en el compañero de trabajo, por ejemplo. Resulta que el jefe dijo esto y tal, no sé qué, y él dijo que se quedaba un rato más y no se quedó y tal. Y entonces el compañero al que se lo contamos dice, sí, es verdad, es que este Manolo siempre hace lo mismo y tal. Entonces cuando ya lo hemos llevado a ese terreno, dice, bueno, Manolo, pero tú también te fuiste, tú también habías quedado en hacer eso y también nos dejaste colgados. Bueno, pues un poco esa táctica es la que hace aquí Isaías. Él va a hablar
a Judá, pero comparándole con sus parientes apóstatas del norte. Por lo tanto, no es hasta el versículo 14 que él se dirige directamente a Judá. Fijaos, el versículo 14 dice: por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd palabra de Jehová. Jerusalén, la capital del reino de Judá. Así que un poco esa es la estructura del capítulo. Y está bien claro que los 4 o 5 primeros versículos se refiere a lo que le sucedió a Efraín, al reino del norte con capital en Samaria. La segunda cosa interesante que tenemos que es bueno que conozcamos para entender este capítulo y lo que nos venga más adelante, es que si viésemos a vista de pájaro toda la profecía de Isaías, entre el capítulo 13 y el 27, que es el último que habíamos estudiado, vemos cómo el Señor a través del profeta habla a las distintas naciones, algunas que son estas que ya he mencionado y otras naciones vecinas, y les está avisando del juicio que van a sufrir. Y vemos cómo en todo esa sección de Isaías entre el capítulo 13 y el 27, a Judá apenas se dirige. Hay una mención allí, una referencia en el capítulo 22, pero el resto vemos cómo está dirigido a otras naciones principalmente, ¿no? Ahora, los capítulos que tenemos nosotros delante se conocen como los libros de Sión. O sea, de aquí al capítulo 35 se dirige esencialmente al pueblo del Señor, al pueblo de Judá, el reino del sur con su capital en Jerusalén. Y al considerar eso, vamos a ver algo que es importante ver. El capítulo anterior, si os dais cuenta, comienza en los primeros 6 versículos, capítulo 27, el Señor hablando de una viña que Él había plantado, que Él guarda, que Él riega, que Él protege, etcétera, etcétera. Y eso, si conocemos un poquito el libro de Isaías, nos lleva al capítulo 5. En el capítulo 5 el Señor habla de su pueblo como aquella viña que el Señor limpió, despedregó, puso unos muros alrededor, trajo los mejores sarmientos, los plantó, etcétera, etcétera, como una referencia a su pueblo. Bueno, pues justamente el capítulo 27 comienza igual. Pero otra cosa que ocurre en el capítulo 5 es que después de hablar de esa viña que el Señor cuidó tanto, da una serie de ayes, ¿verdad? Dice, ¡ay! Y el plural de ayes. Y entonces, fijaos que en ese capítulo 5, después de hablar de la viña, se denuncia una serie de pecados. Vamos a verlo. Volvamos, si me queréis acompañar, al capítulo 5 y versículo 8. Dice, ay de los que juntan casa con casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Estos que con la codicia, ¿verdad?, se quedan con las propiedades de los demás. Versículo 11. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que están hasta la noche, hasta que el vino les enciende. De esto hablaremos hoy bastante más. Pero fijaos, otra situación, gente que perdía el control de la realidad para vivir una realidad paralela con ciertas sustancias. Versículo 18, tercera ay. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta. Estas personas que traen a sus vidas, se atan a esta iniquidad prevalente en el mundo. Versículo 20, la injusticia. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Versículo 21, seguimos en el capítulo 5, ¿verdad? Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos, de esos necios que no necesitan exhortación ni la palabra del Señor, etc. A esos también se les denuncia. Y de nuevo vuelve con aquellas personas que se intoxican, versículo 22, para no vivir la realidad. Dice, versículo 22, ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes
para mezclar bebidas. Bueno, esa es la estructura del capítulo 5. Comienza hablando de esa viña y después dice, ay, de todas esas cosas que se hacían mal. El capítulo 6 tiene un ay extra, que es el de Isaías, porque después de denunciar a otros, le dice, ay de mí, después de ver la gloria del Señor. Bueno, pues ahora llegamos al capítulo 27 y tiene ese comienzo igual, hablando de una viña. Pero no continúa el capítulo 27 con un ay tras otro, pero se produce algo muy curioso, que es que vienen otros 6 ayes más amplificados. Mirad, el primero lo tenemos en el versículo 1. Dice, ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. Segundo ay, capítulo siguiente. Ahora se va a dedicar un capítulo por cada uno de estos ayes. Capítulo 29. Ay de Ariel, ciudad donde habitó David. Añadido un año a otro. Las fiestas sigan su curso. Iremos viéndolo, ¿verdad? Pero allí en la ciudad del Señor se pasaban el día de fiesta. En Sión, Ariel, ya lo veremos, es un sinónimo de Sión. Versículo 15 de este mismo capítulo 29. Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas. Y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Capítulo 30, versículo 1. Por cierto, quiero deciros que esos ayes son denuncias, son anuncios de juicio por pecados que se dan en el pueblo del Señor, en esa viña que el Señor ha plantado. Creo que íbamos por el 31, ¿verdad? Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Capítulo 31, versículo 1. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes. Y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Y el último, el sexto, está en el capítulo 33, versículo 1. Ay de ti, que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado, y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. Fijaos, si os muestro esto y dedicamos unos minutos a ello, no es simplemente para ver una curiosidad poética. Por cierto, la mayor parte del libro de Isaías son poemas, ¿verdad? No es prosa, es verso en lo que está escrito. Pero no estamos viendo aquí simples curiosidades. Estamos viendo esa estructura como el Señor habla de su pueblo como una viña y luego dice, ¡ay de la viña que está produciendo todas estas cosas malas! Y ahora esto lo repite, lo amplía. Y eso es lo que vamos a comenzar a ver en esta mañana. Hoy vamos a ver el primer ay, la primera denuncia, el primer aviso, la primera advertencia del Señor. Y lo que se denuncia aquí es a un pueblo caído, una iglesia apóstata. Recordemos, el reino del norte, el reino de Israel, ya había caído a manos de los asirios, que habían sido llevados al exilio. Apenas quedaba un reducto en la propia capital, en Samaria. Y el rey Manahem del norte evitó el pillaje de la ciudad, por así decir, no me mates, te doy lo que me pidas. Y entonces se llevó todos los tesoros de la ciudad, como podemos leer en 2 Reyes capítulo 15, versículos 19 al 20. Fijaos, no le importó que se llevasen a toda la población, no le importó que se llevasen a los hombres más fuertes, pero por salvar el pellejo, él y los suyos, vemos cómo pagó con los tesoros, claro, pagar con lo que no es de uno, ¿verdad? Y vemos cómo con la maldad y la impiedad que lleva a una persona a actuar así, reinó durante 10 años. Su reinado se describe en 2 Reyes 15, 18 de esta manera. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. En todo su tiempo no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Bueno, ese fue Manahem, pero el siguiente rey, el que le sucedió, que fue el último rey de Israel, fue Peca, del rey del norte. Y
atacó a sus hermanos del sur, atacó a Judá. Pero claro, como Judá había hecho una alianza con el gran imperio de Asiria, pues bueno, también a base de hacerse vasallos de los asirios, pagándole grandísimos impuestos. Y entonces cuando el rey de Samaria, Peca, atacó a Judá, avisaron a sus aliados, al gran imperio asirio, y estos vinieron, y ahí se acabó la ciudad de Samaria. Eso ocurrió en el año 722 antes de Cristo. 27,000 personas fueron llevadas en cautiverio, pero esto ocurrió en el año 722, pero como os dije antes, aquí hay, al principio de este capítulo 28, una especie de flashback. Nos remontamos 20 años aproximadamente, es la fecha en que ocurre esto. Y tenemos que recordar, porque además se menciona en este pasaje, que aunque el reino del norte se había apartado del Señor y eran como sus reyes, habían seguido a Jeroboam, recordar que el pecado de Jeroboam era que se habían hecho su propia religión, que era ahí un refrito de cosas que el Señor había dicho y otras que ellos habían adoptado de distintos lugares y de su propia invención. Pero no obstante, el Señor allí tenía un remanente. Fijaos, en el versículo 5, en aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. O sea que los primeros versículos es esa mirada retrospectiva, lo que sucedió al reino del norte con capital en Samaria, donde el Señor tenía un remanente. Y es comparándolo con eso que ahora Isaías se va a dirigir a Judá. Mira lo que le pasó a tu hermana mayor, eso te puede pasar a ti si sigues en lo mismo. Por eso mirad cómo cuando ya se dirige directamente a la nación de Judá, versículo 14 le dice de esta manera: por tanto, por lo que ya sabéis que ocurrió, por lo que es historia, que conocéis, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra del Señor. Como os dije antes, usa esa técnica de la comparación. Judá no tiene razones para jactarse y decir, qué bien, lo tienen merecido. Los de Israel, que les haya pasado todo eso, dice, no hables muy alto porque tú estás en la misma condición. Este era el pueblo de Dios que estaba moribundo, espiritualmente agonizando. No había vida espiritual en ellos. Siempre hay alguien peor que tú. Siempre hay una iglesia peor que la tuya. Siempre hay alguien con peor doctrina, o peor filosofía de ministerio, o peor práctica, o gente más fría en la iglesia, en otra iglesia. Pero aquí dice, bueno, ellos tendrán que dar cuentas al Señor. Pero, ¿y tú? ¿Qué de ti? Y vemos cómo el Señor habla de que Judá está ya maduro, está como ese higo, ¿verdad? Que no tienes que cogerlo y llevarlo a casa y ya maduro. No, ya es que te lo comes directamente. Así de maduro estaba Judá para el juicio. Con lo cual, si el Señor no lo castigaba inmediatamente, era de pura gracia para ofrecerle una oportunidad de arrepentimiento. Y lo que vamos a ver, y esto ha sido, y lo reconozco, una introducción más bien amplia, desproporcionada en comparación con lo que nos queda ver hoy. Pero vamos a ver a continuación entonces 3 características de una iglesia apóstata. Cuando el pueblo del Señor se enfría y se aparta de él, ¿en qué se puede ver? Bueno, en primer lugar, nos habla aquí de la ebriedad. La ebriedad era un problema en los días de Isaías, como lo es también en nuestros tiempos. Y no quiero que os quedéis simplemente con que yo lo diga, sino mirad, por ejemplo, en estos 3 versículos, ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Hemos hablado del capítulo 5, y allí se advertía, capítulo 5, versículo 11, ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Capítulo 19, se ve que esto era algo
Y quiero deciros una cosa, vamos a ver 3 versículos más, donde, porque se denuncia tanto, es que esto era algo que sucedía. Pero fijaos, que esto no es tanto una denuncia contra el beber en exceso, que también puede ser, sino lo que ocurre cuando uno bebe en exceso. Cuando uno depende de alguna sustancia para evadirse de la realidad. Pierde, como se dice en mi tierra, pierde el tino, ¿verdad? Pierde el rumbo. Toma decisiones incorrectas, hace daño, ofende, ensucia. Versículo 14. O sea, digo esto porque nadie piense que es que el sermón de hoy, no, hoy hablaron contra las bebidas alcohólicas. Si hay que hablar, se habla, pero este no es el asunto, ¿no? Versículo 14 del capítulo 19. Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él, e hicieron errar a Egipto en toda su obra, como tambalea el ebrio en su vómito. Arrastraron al propio Egipto en esa idea, con esos planes de hacer una coalición. Ellos, como el borracho que lleva a otro a beber, y acaban los dos tropezando y cayendo en la cuneta. Capítulo 24, versículo 20. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá y nunca más se levantará. Y en el capítulo siguiente, el capítulo 29, se vuelve a hablar de esto. Deteneos, no sé si lo he dicho, 29:9. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra. De hecho, tengo que deciros que ni siquiera es solo Isaías el que denuncia esto. Amós, un contemporáneo suyo, también tiene que denunciar esto, porque habían llegado incluso en esa pérdida de la noción de las cosas, habían llevado a pecar a otros en eso mismo. Hasta los nazareos que habían hecho voto de consagración al Señor, que implicaba, entre otras cosas, abstenerse de bebidas alcohólicas, dicen Amós 2:12, mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. Cuando uno no está en su sano juicio, cuando uno no es controlado por el espíritu, hay otros espíritus, las bebidas espirituosas que te hacen perder el tino y ya no buscas al Señor, no te interesa su palabra, no te interesan los profetas. Esa es la denuncia. De nuevo, habla de las mujeres. ¿Os acordáis que en su momento hemos visto esto en Amós, capítulo 4, versículo 1? Las vacas de Basán, dice que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Esa cultura de la evasión de la realidad. Y capítulo 6, versículo 6 de Amós, beben vino en tazones, casi a cubos, ¿verdad? Se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. No hay arrepentimiento de nada de ello. Así que vemos que la hermosura externa del reino del norte, ya digo, nos hemos vuelto 20 años atrás, cuando todavía existía el reino del norte con su capital en Samaria, la apariencia que tiene, como lo ve el Señor, es como un borracho. ¿Habéis estado alguna vez en alguna de estas bodas que os invitan? Y al principio todos engalanados, su traje de 500 euros, ¿verdad? Y ya van tomando una copita aquí, otra allá, no sé qué, y acaban. Primero se le pone la corbata de diadema, el traje manchado, no sé qué, ya todo con la barriga al aire, ¿verdad? Toda esa hermosura, haciéndose fotos al principio y ahora todo eso da asco de verlo. Bueno, pues es un poco lo que dice aquí, fijaos, porque recordad, esto era una tierra que fluía leche y miel, y este era un pueblo escogido por el Señor, era esa viña especial que el Señor había criado con mucho mimo. Y ahora, ¿cómo está? Mirad, versículos 3 y 4. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve, el que la mira se la traga tan luego como la tiene en la mano. Fijaos, la gloria de lo que en otro pueblo en otro tiempo se llamó el pueblo del Señor, está pisoteada, ha perdido su lustre, ha perdido su hermosura y ya está madura para el juicio,
como ese higo, versículo 4, será la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene en la mano. Era la pura gracia del Señor la que estaba impidiendo que la nación de Israel, el reino con capital en Samaria, fuese destruido. Pero eso no iba a continuar siempre así. El Señor no puede tolerar para siempre el pecado y por lo tanto envía juicio. Y mirad cómo lo anuncia en el versículo 2. Porque esa es la situación en esta iglesia apóstata, estos que llevaban el nombre del Señor, pero no eran del Señor. Dice, he aquí Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso. Se está refiriendo al enemigo, a Siria, que va a venir. El Señor lo va a usar como instrumento de juicio. El Señor tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan, con fuerza derriba la tierra. Fijaos que ese es el juicio del Señor. Él retiene en su longanimidad, retiene su ira, que no puede retener para siempre porque su naturaleza no lo permite, pero cuando eso se desborda es como un muro que sostiene un pantano. Cuando se desborda ya no hay manera de pararlo. Y vemos como en los versículos 7 y 8, donde se está hablando de Judá más que de Samaria, Isaías describe, incluso fijaos, ¿a dónde había llegado esto? Hablábamos de los nazareos, que eran invitados también a beber. Pero ¿qué pasa hasta con los profetas? En el propio acto de profetizar se están tambaleando por el vino y por la sidra. Y lo describe de tal manera Isaías que parece que no es que no está suponiendo, parece que lo ha visto. Esto es una imagen que él tiene grabada en su mente. Esta gente, porque de eso es de lo que habla aquí, no tanto del asunto del alcohol, sino qué es lo que sucede cuando uno pierde el sentido por el alcohol, pues que pierde la perspectiva de la realidad, pierde el autocontrol, sus valores se distorsionan, considera que esto no es tan malo, se desinhibe, pierde la vergüenza, lo que no haría sobrio lo hace de esa manera. Y así es la iglesia apóstata, y lo vemos en nuestros días. Cuando nos dejamos llevar por los sentidos y no por la palabra del Señor, nos encontramos, grupos de personas, no me atrevo a llamarlos iglesias, que afirman el nombre del Señor, pero que en medio de él no reina su palabra y el orden de la palabra, sino cualquier cosa, sacada de cualquier lugar, se arrincona la palabra. Y lo que se excita son los sentimientos, son las sensaciones. Y ahí, pues, cada uno es libre de hacer lo que le parece. No hay límites una vez que se pierde la noción de la realidad. Ante esto, el Señor está llamando a su iglesia a la ley y al testimonio. Sí, es que hemos tenido una experiencia maravillosa. Sí, pero ¿es del Espíritu o es de otra cosa de donde tú has obtenido esa experiencia? Así que la primera marca, la primera evidencia de una iglesia que está apostatado, es el descontrol aún de sus líderes, manifestado aquí hablando de esa embriaguez. La segunda cosa no es menos importante ni menos dañina, y es el cinismo respecto de las cosas espirituales. La maldad de Judá se manifestaba en la violencia contra los portavoces de Dios, contra los profetas. Incluso esto llegó a ser una realidad en el caso del propio Isaías. Hemos hecho hoy muchas referencias al capítulo 5, volvemos en el versículo 19 de aquel capítulo 5, dice que la gente en respuesta a la palabra del Señor por medio de los profetas que decían, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Esas iglesias, esas personas que dicen, bueno, Dios es tan bueno, Dios es puro amor y ya le podemos pinchar, ya le podemos molestar, ya podemos blasfemar, ya podemos hacer lo que sea, que Él todo le rebota, Él lo cubre todo con su amor infinito. Y porque se da eso por sentado, pues
se burlan de la palabra. Y cuando viene alguien y les predica desde la palabra y en el poder del Espíritu y les denuncia, eso no es así, dice, venga, no nos vengan a hablar del juicio, el infierno no existe, el enemigo de las almas no existe, el pecado no existe, eso es lo que los curas nos han metido históricamente para que estemos sujetos a la iglesia. Eso ya lo hacían, se burlaban con ese cinismo. No sienten la necesidad de las palabras de los profetas. Y por eso, y fijaos, aquí se produce algo que es difícil de traducir. Sobre todo si me habéis escuchado leer desde la Nueva Versión Internacional, habéis notado una gran diferencia sobre la Reina Valera, ¿verdad? Porque esta gente, cuando ya han perdido el sentido de la realidad y escuchan la palabra del Señor, ¿qué es lo que dice? ¿A mí me lo vas a contar? Venga, ¿a mí me vas a venir ahora con un versículo, un argumento teológico? Venga, hombre. Y entonces en ese estupor alcohólico ya tenían esa cancioncilla. Mandato tras mandato. Sí, la ley del Señor dice no sé qué. No me hago un tatuaje o me lo puedo hacer porque es que en el mismo capítulo dice que no podemos mezclar los hilos para hacer tela y no podemos hacer esto. Entonces, no me vengas tú, eso son cosas pasadas. Todos hemos oído este tipo de argumentos. Bueno, eso es lo que decían. Mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. ¿Os dais cuenta? El desprecio supremo a la ley de Dios. Estos apóstatas, estos no regenerados, ¿qué es lo que hacen con la palabra? Esos son, entre otros, los liberales de nuestros días, que dicen que, bueno, la Biblia empezando por el Génesis, eso no hay quien se lo crea, porque la ciencia dice que esto todo viene de una gran explosión de no sé qué, que luego fue evolucionando de no sé qué otra manera, así que eso es un cuento para aquella gente que era un poco primitiva. Y así van diciendo, bueno, eso de Adán y Eva, pues tampoco nos lo creemos. Y los milagros tampoco, y el nacimiento virginal de Cristo tampoco, y su resurrección tampoco. ¿Os dais cuenta? Es tomar la palabra y hacer burla de ella, perderle el respeto a la palabra del Señor. Llevan al absurdo, buscan pasajes. ¿Y entonces qué significa esto? Porque si esto te lo tomas literal, entonces ¿cómo te tomas esto otro? Todos conocemos este tipo de argumentos, ¿verdad? Ahora, de lo que habla aquí Isaías es algo muy pertinente para nuestra situación de hoy. Fijaos que, porque claro, de leer esto en hebreo es un juego, es una especie de trabalenguas, ¿verdad? Son palabras que suenan igual y se repiten y entonces es una cancioncilla que se ve que ellos tenían. Pero fijaos, como el profeta dice, con que ese es el juego, os recuerdo que las lenguas, eso que uno habla y otro no entiende, es consecuencia de una maldición. Y por eso el Señor dice, hacéis ese juego de palabras, diciendo que la palabra de Dios es algo que no hay quien lo entienda. Pues yo os hablaré algún día. Quienes os enseñarán serán personas que no entendéis lo que dicen. Estaba advirtiéndoles que serían llevados al exilio, serían llevados a Babilonia y allí el Señor les estaría hablando. Cada vez que ellos escuchasen hablar la lengua de los caldeos que ellos no entendían, tenían que recordar que Dios les había hablado en su lengua, en su idioma, y ellos lo habían desoído. Y ahora cada día durante 70 años, cada vez que en el mercado, en la plaza, su jefe, el vecino, hablase la lengua de los caldeos y ellos no la entendieran, era el Señor diciendo, ahora renglón y renglón, ahora línea sobre línea, etcétera, etcétera. Fijaos, las Escrituras nos hablan siempre de estas lenguas ininteligibles como una maldición. Y es interesante que este pasaje lo usa el apóstol Pablo al escribir a la iglesia de Corinto. Y quiero que me acompañéis, si tenéis vuestras Biblias en vuestras manos, vamos a leer varios versículos aquí. 1 Corintios 14, porque también esto es una cosa muy actual. Hay gente hoy que creen que hablando cosas en una iglesia, hablando cosas que nadie entiende, creen que eso es una evidencia de que están hablando en el nombre del Señor. Cuando el Señor habla con claridad, habla de manera que se entienda. Y cuando no se entiende, es porque el Señor está castigando,
está produciendo confusión. No es el tema central de hoy, pero tenemos que verlo. 1 Corintios 14, habría que leer todo el capítulo, pero comencemos en el versículo 13. Dice, por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Si yo hoy os hablase en ruso, no sé si hay alguien aquí que lo entendiese, supongo que la mayoría no, o en japonés, ¿verdad? Tendría yo que pedir, Señor, que haya uno que lo interprete. Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu, o sea, si yo hablo así en supuestas lenguas, y esto es una comunicación entre mí y el espíritu. Pero el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Y dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Estamos estudiando el libro de Hechos, hemos visto todo el recorrido que él hace, ya ha ido por pueblos, ciudades y aldeas. Había una lengua común, pero luego estaba la lengua vernácula en cada lugar. Y el Señor le dio al apóstol la posibilidad de poder hablar en esos idiomas, porque de nada le valía a estas personas en esos pueblos y aldeas que el apóstol viniese con su gran evangelio si no se enteraban de nada. Y Dios les concedió que la maldición de las lenguas que nos divide quedase anulada por medio de ese don del Espíritu. Así que hablar es hablar para entendernos, no hablar para confundirnos. Y él dice, doy gracias de que hablo en lengua más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Versículo 20. Fijaos, Isaías habla de que ellos tenían esas cancioncillas, esas cosas de niños, ¿verdad? Que hablan a veces los hermanos, los amiguitos inventan esas. Para que no se entere Felipillo, vamos a hablar poniendo una sílaba intermedia en cada otra, ¿verdad? Todos hemos hecho esas cosas de niños, ¿no? Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y ahora, versículo 21, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, la palabra que se puede pronunciar y se puede entender, la profecía no es para los incrédulos, sino para los creyentes. Hay mucho más ahí de lo que vamos a ver esta mañana. Fijaos qué pertinente este pasaje para lo que se vive dentro de la iglesia en nuestros días en algunos sectores. El apóstol recuerda que esos distintos idiomas en los que habla la humanidad, lo hablan así por una maldición que vino de parte del Señor. A su pueblo ya se lo dijo cuando iban a poseer la tierra en Deuteronomio capítulo 28, versículo 49. Dice, si obedecéis, todos serán bendiciones. Si desobedecéis a mi palabra, entre otras maldiciones, dice Deuteronomio 28, 49, Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. O sea, Isaías, en respuesta a aquellos que se burlaban, diciendo, otro versiculito, y hacían esos ruiditos, esas cosas de niños. Dice, ante eso, él le da la vuelta. Dice, ahora el Señor os está enviando profetas que hablan vuestro idioma. Llegará un día en que os hablará una lengua que no podráis entender. Fijaos qué anuncio. No de bendición. Hablar en lenguas que nadie entiende no es una bendición, es una maldición. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. El no poder entenderse es una evidencia de que la maldición del pacto ha llegado al pueblo del Señor. Balbucear una lengua que no se entiende es un infantilismo. Y dice, de esa manera, quienes abandonan la palabra del Señor,
entendible, racional, a la mente. Quien abandona eso por cualquier otra experiencia de este tipo, dice, algún día vivirán lo que eso significa. Y fijaos que recordemos, aquí está esta gente que en un sentido se comportan como borrachos dando tumbos, que están haciendo tonterías, hablando cosas que ni ellos entienden. Y en contraste, fijaos, dice, en contraste con esto, pero versículo 16, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Fijaos, en contraste con todos esos vaivenes del pueblo del Señor que le ha abandonado, que cada uno cree lo que quiere y se comporta como le da la gana. Dice, yo pongo una piedra, yo la pongo, no es cosa de vosotros, yo pongo el fundamento, una piedra especial, no una más, una piedra probada, la piedra del ángulo, preciosa, un cimiento estable, la que da la línea en vertical y en horizontal del edificio de la iglesia del Señor. Esto decía, hablando a los profetas, hablando lo que nos gusta. Y al que no lo hacía, lo metían en la cárcel como a Jeremías o lo mataban. Y eso es lo que sucedía allí en Corinto, ¿verdad? El problema de Corintio, como el de Judá en tiempos de Isaías, era el infantilismo en las cosas de Dios. Ellos estaban viendo lo que era una maldición como una ventaja, como una bendición. Y vemos cómo Israel recibió la señal de la desobediencia al pacto en su día. Y fueron llevados al exilio. Mirad lo que dice Jeremías en el capítulo 5, versículo 15. He aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, o casa de Israel, hablando al reino del norte, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás y no entenderás lo que hablaré. Ese balbuceo, cuando uno oye a alguien cuyo idioma no entiende, le parece un balbuceo, ¿verdad? Eso será prueba. Cuando no se oiga una voz entendible en un idioma que tú puedas reconocer y comunicarte, es que posiblemente estás en el lugar del juicio, el lugar del castigo del Señor. Y vemos como en los días de Pablo, también esa necesidad de un don especial para poder comunicarse. Era una muestra de la gracia del Señor a un imperio, a una humanidad que por causa del pecado no entienden a Dios y por más que le envíe profetas no los van a entender. Necesitan la intervención del Espíritu y Dios les da en aquel momento esos dones de poder hablar esos idiomas. Bueno, pues como fue un juicio en los tiempos de Isaías, como fue también en Babel, el inicio de todo eso, también sucedía en los tiempos del apóstol. Bien, nos queda un último punto de ver. Hemos visto estas señales de la iglesia apóstata. Uno es la embriaguez de sus líderes y de sus miembros. La otra es el cinismo ante la palabra. La palabra no les llevaba al arrepentimiento, sino al menosprecio de la propia palabra, de la burla a la palabra. Y vemos en tercer lugar como una iglesia apóstata, una iglesia que está moribunda o muerta, confía en sus propios recursos. Judá, teniendo la advertencia de lo que le había pasado al reino del norte, ahora de nuevo volvemos 20 años adelante, estamos a día de hoy, por así decirlo, y vemos como ellos dicen, bueno, ellos porque no se prepararon, pero nosotros estamos preparados. Y hablan incluso de haber hecho un pacto con la muerte, versículo 15. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad. Y en la falsedad nos esconderemos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Porque habláis de ese pacto con la muerte. Hay dos posibilidades y podrían ser ambas al mismo tiempo. Una es que algunos habían recurrido a la necromancia, ¿verdad? Al contacto con los muertos, porque ya de eso se había hablado en el capítulo 8, versículo 19, dice,
Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? O sea que una posibilidad es que cuando hablan aquí de que ellos habían hecho pacto con la muerte, es que en algunas prácticas satánicas ellos creyesen haber hecho un pacto con la muerte de tal manera que dice, sí, vendrán los asirios y venga quien venga, que estamos protegidos. Pero también puede estar refiriéndose a su pacto con Egipto. Recordad, porque esta gente hacía pacto en cada momento, si me ataca el de la derecha, me alío con el de la izquierda y viceversa, ¿no? Y en estos momentos ellos contaban con que Egipto vendría a estar con ellos. Recordad que Egipto era el lugar donde no debían volver. Egipto era el lugar donde el pueblo languidecía hasta que fueron sacados poderosamente a través del Éxodo, ¿verdad? Por lo tanto, es muy posible que se refiera también a eso. Pero lo importante es que ellos decían, nada puede tocarnos. Ay, Isaías, otra vez con tus anuncios de juicio, pero chicos, no tiene otra cosa de la que hablar. Cuéntanos alguna cosita más entretenida, ¿verdad? No, ellos se creían sus propias mentiras, sus propias falsedades, aún pudiendo contrastarla con otros juicios de Dios. Mirad versículo 15. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte. E hicimos convenio con el Seol, con el infierno. Cuando pase el turbión del azote, cuando pase el tsunami, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Así es la iglesia, que a sabiendas abandona la sana doctrina, abandona la enseñanza del Señor, que advierte de juicio igual que ofrece gracia, perdón y bendición. Dice, no, nosotros queremos lo mejor de ambos mundos. Queremos vivir aquí como nos da la gana, pero hemos hecho ya todos nuestros deberes y tenemos asegurado que nadie nos hará daño. Bueno, pues en medio de eso, en medio de esa confusión, también se manifiesta la gracia del Señor. No merecen que se les perdone. Piensa tú que tengas un hijo así, ¿qué harías con él? Pero aquí se manifiesta la gracia del Señor. El Señor dice, en medio de estas convulsiones, en medio de estas inseguridades, en medio de vivir según las opiniones de cada uno, yo pongo en Sion, yo pongo en Jerusalén, yo pongo en medio de mi pueblo, yo pongo en medio de mi iglesia una piedra sólida. Y fijaos que esto es un asunto que van a tratar escritores del Nuevo Testamento. Vemos a Pablo usándolo en Romanos capítulo 9, versículo 33. Como está escrito, aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída. Esto será para aquellos que la desechan, ¿verdad? Tropezarán en ella. Otra vez Isaías con lo mismo. Tropiezan en ellos. Dice, pero el que creyere no será avergonzado. El que edifique sobre esta roca no será avergonzado. Y lo mismo vemos a Pedro, que lo escribe en 1 Pedro capítulo 2, versículo 6. Y son citas de este pasaje de Isaías 28, ¿verdad? Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Quien cree en el Mesías que el Señor ofrecía, quien cree en el mensaje salvador, quien cree en esa piedra que el Señor va a poner, fijaos, no dice vosotros tenéis que cambiar, vosotros tenéis que hacerlo, tenéis que poner nuevos fundamentos, tenéis que hacer este cursillo, tenéis que pasar por aquí, no. Yo soy el que lo pongo. Es una obra de gracia de principio a fin y el Señor dice edificad sobre esto. Es una piedra escogida, preciosa. No es una filosofía más. No. Se tenderán las líneas, se pondrán los niveles en relación con esto. Mirad el versículo 17. Y ajustaré el juicio a cordel, esa plomada, ¿verdad? La verticalidad y a nivel la justicia en relación con esa piedra. Nosotros nunca podremos producir una justicia que esté a plomo y a nivel con lo que el Señor demanda. Y nos vamos desviando y podemos acabar como lo hemos visto, como esta iglesia apóstata. Pero si nosotros queremos recuperar
en lo personal y como iglesia. Queremos recuperar la relación con el Señor perdida porque lo hemos dejado a un lado. Si queremos recuperar las bendiciones y las promesas del Señor, no se trata de que pongamos nuevos fundamentos, ya los ha puesto el Señor. La piedra que es Cristo ya está puesta. Y dice que cuando eso sucede, entonces sí que vendrá el diluvio. Esto nos recuerda cómo el Señor terminó el Sermón del Monte allí en Mateo capítulo 7, ¿verdad? Dice, versículo 17, al final aquí, dice, ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia. Dice, y granizo barrerá el refugio de la mentira y aguas arrollarán el escondrijo. Llegará un día en que el juicio del Señor vendrá como un torbellino y se llevará a aquellos que no edificaron sobre la roca. Pero permanecerán firmes, no serán avergonzados. Ninguno de los que fundamenta su vida en Cristo, más tarde o más temprano pasará una vergüenza, porque el Señor lo decepcionó. Dios no decepciona. Dios es sólido. Su verdad es auténtica. Y vemos, dice, y mientras tanto, ¿de qué os vale a vosotros lo que creéis, vuestra filosofía, cómo vivís? Pues le pasa como a ese, ¿no? Que se acuesta y tiene frío y la cama es estrecha y si se gira se sale. Y si se tapa los hombros le quedan los pies por fuera o viceversa, ¿verdad? Versículo 20, la cama será corta para poder estirarse y la manta estrecha para poder envolverse. Vendría sobre ellos una gran derrota. Versículo 21. Y habla de la derrota de Israel, que será como el tiempo en los tiempos de David, cuando Dios derrotó a aquellos filisteos en Baal Perasim. Lo podéis leer en el capítulo 2 de Samuel 5:20. O cuando en los tiempos de Josué, en los tiempos de la conquista, ¿os acordáis que hay 5 reyes amorreos que se alían contra Josué y vienen y ellos se ven inferiores? Pero ¿qué hace el Señor? Dice que envió piedras del cielo. Los granizos eran como piedras e hicieron huir, desaparecieron aquellos ejércitos enemigos. Podéis leerlo en casa. Josué capítulo 10, versículos 10 al 12. Así será el juicio del Señor hacia sus enemigos. Y a veces sus enemigos son los que se llaman su pueblo. Por lo tanto, no tiene sentido rebelarse contra el Señor. Que acabe la embriaguez, que acabe la burla. Humillaos delante del Señor, porque el Señor vendrá como el que viene arando. Esa es la última imagen que nos da aquí el profeta. Versículo 23. Estad atentos y oíd mi voz. Atended y oíd mi dicho. No os quedéis por un momento, no digáis otro versículo más. No, prestad atención. Porque aquí se va a mostrar la gracia del Señor. Y dice, el que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado. ¿Por qué lo hace así el agricultor? Porque su Dios le instruye, ¿verdad? Hay un momento en el ciclo anual de las estaciones en que el agricultor sale con el arado y surca, rompe la tierra. Van aquellos bueyes, hoy en día un tractor, ¿verdad? Y aquel hierro se clava y revuelve la tierra para que pueda sembrarse y dar vida. Dice, pero no se pasa así todo el día. Después de eso viene la siembra. Y luego viene la cosecha. ¿Por qué lo hace así el agricultor? Porque su Dios se lo indica. Versículo 26, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto, que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, sino lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. ¿Qué imagen nos está dando aquí el Señor? El pueblo se había endurecido.
la semilla de la palabra no entraba en sus corazones. Por tanto, el Señor dice, tendré que rastrillar y tendré que remover y tendré que preparar la tierra para que produzca fruto en abundancia. Dice, pero como el agricultor no se pasa todas las 4 estaciones haciendo eso, sino que hay tiempo para hacer los surcos en la tierra y hay tiempo para plantar y hay tiempo para recoger. Si él solo sabe el agricultor porque se lo enseñó su Dios, Dios hará lo mismo, pero no, el juicio no será para siempre. Juicio, juicio, juicio. No. Trae el juicio, será temporal para abrir los corazones de los hombres, para sembrar la semilla y para que dé un fruto que agrade al Señor. El Señor que instruyó al agricultor no se olvida de cómo funciona este asunto de la agricultura. ¿No es esto una imagen de gracia? ¿No es esto una imagen de esperanza? Fijaos, estamos viviendo unos tiempos extrañísimos. De repente nos hemos visto confinados y la pregunta que todos nos habremos estado preguntando en estos días, bueno, ¿y el Señor qué querrá para mí? ¿Y qué querrá para la iglesia? Pues tal vez estamos demasiado acomodados. Tal vez ha empezado a cansar la escritura, la palabra profética, y el Señor tiene que darnos una de esas sacudidas. Pero no será para siempre. Y esto no es un eslogan de estos que sacan los gobiernos. No, esto es una realidad de la gracia del Señor. ¿No será para abrir nuestro corazón que el Señor nos ha traído esta aflicción? ¿No será para reprenderte, para decirte, examínate? Estás tal vez viviendo una realidad que no es, que simplemente está siendo influido por filosofía, por pensamiento, por sustancias, por adicciones de no se sabe qué, y no dejas lugar para la palabra del Señor. ¿No estarás también siendo uno de estos cínicos que dice otro domingo, otro sermón, otro estudio, otra cita, ¿verdad? Ten cuidado porque a lo mejor eso es que el Señor te está llamando diciendo, escucha hoy hay una voz profética en este lugar, escúchalo. Y el Señor tal vez está en estos 3 meses que llevamos confinados, tal vez está eso, despertándonos, para que veamos la urgencia de los tiempos que vivimos, para ver si nos examinamos delante del Señor. El Señor sabe los propósitos que tiene, las estaciones que tiene para nuestras vidas. Y a veces Él tiene que disciplinarnos. Ya lo dice el autor de Hebreos, que la disciplina es necesaria aunque no gusta. Y a veces el Señor nos disciplina con una enfermedad. Y a veces el Señor nos disciplina con un exilio. Y a veces el Señor utiliza hasta a Satanás. Mirad, el apóstol Pablo, que el Señor lo probó, pero él lo llamaba un aguijón que era puesto por el enemigo. Pero salió fortalecido. Salió asido a la gracia. Sin alguna manera confiaba en sus propias fuerzas. A partir de entonces dijo, bástate mi gracia. Por si acaso hay apostasía en tu corazón, por si acaso hay dureza, escucha la palabra del Señor. Edifica tu vida sobre la roca. Asegúrate que estás en el nivel del Señor, que estás aplomada con el Señor. No te fíes de lo que te digan otros, que te invitan como aquellos que hasta los nazareos le invitan. No seas tan fanático. No es necesario tanta religión, ni tanta Biblia, ni tanta oración, ni tanta comunión en la iglesia. Quien te habla así no te habla de parte del Señor. Pide al Señor que te libre ahora para que no tengas que ir a un lugar donde no se entiende lo que se habla, donde se oyen solo gritos de lamento de aquellos cuyas almas están condenadas y no tienen redención. Escucha hoy la palabra del Señor. Oremos. Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, queremos darte gracias por este pasaje de la Escritura. Ciertamente confieso, Señor, que no lo habría tomado voluntariamente si no fuera porque estoy llamado a predicar todo el consejo de Dios. Son palabras difíciles de entender, son palabras duras, son palabras que tocan la fibra del corazón y uno quisiera oír cosas amenas, cosas entretenidas, palabras dulces
que nos digan que todo está bien, que sigamos como están. Pero Señor, tú nos llamas a predicar y a someternos a todo tu consejo. Gracias te damos, Señor, por haber enviado a profetas fieles que hablaron estas palabras tan duras y por levantar hoy hombres llamados, designados por ti, reconocidos por la iglesia y enviados también por ella, con la unción de tu Espíritu, advertirnos del juicio venidero. Oh Señor, que no desoigamos estas advertencias, ya que tenemos el privilegio de estar en un lugar donde tu palabra es predicada, Señor, que no perdamos ese privilegio. Obra en los corazones. Como individuos y como iglesia te pedimos, Señor, que metas tu arado en la tierra de nuestros corazones, que la prepares, Señor, para que cuando la palabra se predique, esa semilla caiga profundamente, no se la lleven los pájaros ni la queme el sol, sino, Señor, que produzca fruto para tu gloria y para el bien de nuestras almas. Oh, Señor, que esto sea una realidad en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Como sabéis, no vamos a poder cantar para terminar el culto, pero sí quisiera, como doxología, leeros las palabras de la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén.